quiero referirme al personaje central del texto que la Torá nos regala esta semana. Me gustaría hacerlo porque la forma en la que esta persona se expresa y lleva a cabo su misión, además de ser interesante, creo que nos muestra aspectos relevantes también para estos tiempos y para nuestras vidas. Y este no es solo el protagonista de este texto, sino que cumple una función esencial, relevante, una de las misiones más importantes en nuestra historia, porque es quien se ocupa de la continuidad. Durante el capítulo más largo de todo el libro del Génesis, del libro de Bereshit, el capítulo 24, que se extiende por 67 versículos, este hombre es enviado por Abraham a buscar una esposa para su hijo, para Isaac. Y la historia la cuenta incluso dos veces. Dos veces aparece la misma historia. Primero relatada, ¿sí?, por el relator, digamos, del texto, y después por él en primera persona, él mismo. Y viene la primera sorpresa, porque mientras que Abraham es mencionado en esta parashá 37 veces, 37, Isaac 13 veces, Rivka 12, Sara 9, Efrón 9, Betuel 4 y Labán 3, el gran protagonista no es llamado por su nombre ni una sola vez. Ni una. No puede ser una casualidad que no digan su nombre. Se lo llama por Ebed, que significa siervo, por Ish, que significa hombre, pero nunca por su nombre, pero nosotros sí lo vamos a nombrar. Según nuestros sabios, deducen que se trataba de Eliezer, que era algo así como la mano derecha de Abraham, quien se ocupaba de sus asuntos más importantes. ¿Y qué aprendemos de esta señal que nos da la Torá al no llamarlo por su nombre? Lo primero tal vez es que podemos afirmar que las más grandes contribuciones a la humanidad muchas veces vienen de personas que no aparecen en las carteleras, que no buscan fama. Los que van y hacen sin esperar reconocimiento ni figurar en ninguna cartelera, ni en las redes sociales. Son esos que se comprometen con una tarea y para eso pueden incluso borrar su rol individual, no pensar en sus propios intereses y trabajar para una causa más grande. Son quienes están dispuestos a ofrendarse para algo más grande que ellos. Son los que están dispuestos a renunciar a ambiciones egoístas y trabajar para otros. Son lo que llamamos shlichim. Son mensajeros, son enviados. Cuando nos convertimos en shlichim, en enviados, es como cuando el que nos pide la tarea se personifica en el sheliach o en la shlichá. Eliezer era un simple hombre, pero ahora que toma el mandato y el pedido de Abraham, ya no era solo él, era Abraham personificado en su misión. Era el pueblo judío completo representado en él. Y en algún lugar, él sabe que lo que como individuo no puede, porque su ser individual lo limita, ahora es el brazo extendido de alguien más, de algo más. Y lo que tiene que hacer, ir a otro país al que nunca que no conocía, que era lejos, encontrar una mujer que no sabe quién es, convencerla de volver con él para casarse con Isaac,
persuadir a la familia de ella de que era una buena idea, porque no iba a llevarse a alguien por la fuerza, ni contra su voluntad. Si ella no quería ir, estaba libre de sumisión. De hecho, de acá viene el consentimiento en el matrimonio que da la mujer. Y obvio dice uno, ¿cómo no le van a preguntar? Hace 4000 años, no le hay quienes no le preguntan hoy en día. Desde hace 4000 años en nuestra tradición se le pregunta a la mujer si quiere casarse. Miren qué revolución que significa la ética de la Torá. Ahora, ¿cómo iba a ser todo esto? Y encontrar a la persona solo con fe, en que es posible semejante empresa, recién se puede empezar a caminar. Tiene que haber un convencimiento, algo interno, una creencia fuerte que tiene que haber algo más que mis limitaciones humanas para poder alcanzarlo. Y así el potencial crece, con fe, con esperanza, con convencimiento. Hoy vemos a los soldados del Ejército de Defensa de Israel peleando una batalla muy dura contra el mal, contra el odio, contra la destrucción. Pero en el momento que visten ese uniforme, cada uno de los hayalim y de las hayalot que lo portan se convierten en algo más que ellos mismos. Son también shlichim de todos nosotros, de la historia judía. Y con ellos va también nuestra fuerza y nuestra fe. Y son capaces por eso también de lograr lo imposible. En primer lugar tienen que cuidar sus vidas, pero en realidad están protegiendo las nuestras e incluso las de generaciones que aún no nacieron. Pedimos especialmente que Dios los cuide del mal contra el que están luchando, que les dé fuerza, y no solo fuerza, sino también sabiduría para poder cumplir su misión, que los traiga de regreso a casa sanos y salvos y pronto. Eliezer sabe lo central que es el futuro de su misión. Por eso piensa no en la persona que va a elegir, sino en el criterio que tiene que guiar esa búsqueda, no el primer shidduch. La mujer que busca tiene que ser generosa en extremo, altruista, y tiene que tener la capacidad de cuidar a otros. Y sabe que es ella, que encontró a alguien con un impulso poderoso en el momento en que la mujer que se acerca no solo le ofrece ayuda a él, sino también le ofrece agua para sus camellos. Estaba en ese criterio, ¿no? De alguien altruista, alguien que piensa en el otro, que piensa más allá de ella. Y a veces nos pasa que el árbol nos impide ver el bosque, que nos olvidamos de lo importante. ¿Cuál es el criterio para poder tomar una decisión? Si algo va o si no va. Y nos ciega lo superfluo, la anécdota menor, lo accesorio, lo superficial, la belleza física, un comentario desafortunado, o peor, uno afortunado en el medio de un discurso horrible. Pero tal vez eso nos prendió una lucecita y nos dijo, podría ser, cuando en realidad los criterios dicen que eso no puede ser. Y Eliezer no se mareó y entendió cuáles eran esos criterios de los cuales no se podía mover. Y lo último, su nombre. Se llamaba Eliezer. Ezer significa ayuda, que viene de la azor, de ayudar. Y la palabra que más escuchamos durante este mes fue esa. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es toda una definición.
Y nos contaban en Dani, él que va a estar el jueves con nosotros de vuelta de Israel, que encontró más gente voluntarizada que cosas que había que hacer. Todo el mundo estaba movilizado para ver cómo podía ayudar. ¿Sí? Esta idea, la de contribuir, está en el centro de nuestra identidad. Sumamos cuando nos sabemos dadores, cuando estamos dispuestos a reconocernos como administradores de lo que poseemos y debemos compartir. Y me refiero a todo, a los saberes, a las capacidades, a nuestro tiempo, a nuestros recursos humanos, a nuestro dinero. ¿Cómo podría existir Israel si no es por la entrega de millones de almas? ¿Cómo podría existir el judaísmo si no es por nuestro compromiso ético con sus principios y con sus prácticas? ¿Cómo podría existir nuestra comunidad si no hay quienes la sostienen? ¿Cómo podríamos subsistir como humanidad sin una esperanza compartida? Eliezer, Elí, mi Dios, ayuda. Y es interesante este tema, el tema de la fe, que tanto además se pone sobre la mesa cuando uno está en tiempos difíciles, en alguna situación desesperante, la fe. Y uno puede ver esos videos de los soldados cantando, Mi Shema Amin lo mefajed, el que cree no tiene miedo. Lloro cuando veo esos videos, literal. Y uno lo entiende. En los soldados frente a ese enemigo real, concreto. Pero hay un riesgo de dejar todo en manos de la fe. A la hora de hacer las cosas realidad, a veces ese camino para que las cosas se concreten podría llegar a incluir negar a Dios. Se volvió loco el rabino, dirán. Ya venía loco. Voy a explicarlo con una historia. Dijo Rabí Moshe Lev de Sasov: no hay cualidad y no hay poder del ser humano que no hayan sido creados con un propósito. Incluso las cualidades bajas y corruptas pueden ser elevadas para servir a Dios. Así, por ejemplo, cuando la arrogante confianza del hombre en sí mismo es elevada, se transforma en la confianza plena en los caminos de Dios. Pero, ¿para qué fin puede haber sido creada la negación de Dios? Esta también puede ser elevada mediante actos de bondad. Porque si alguien viene a vos y te pide ayuda, no lo vas a despedir con palabras piadosas diciéndole: tenés fe, contale tus problemas a Dios. Sino que, decía Moshe Lev de Sasov, tenés que actuar como si no hubiera Dios, como si hubiera una sola persona que puede ayudar a ese hombre, y ese sos vos, sos solo vos mismo. Eliezer puede entenderse como mi Dios ayuda, y yo prefiero leerlo como mi Dios espera que yo ayude. Shabbat Shalom.